Esto es Archivos Íntimos. He dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Señoras y señores, en esta entrega de Archivos Íntimos vamos a analizar y a detallar uno de los acontecimientos más importantes en la historia argentina, la vuelta a la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín. Por supuesto, sin perder de vista los hechos precedentes. Vamos a situarnos en el año 1982, más precisamente en el día 16 de diciembre de ese año. Más de 100.000 personas asisten a la Marcha por la Democracia, convocada por la multipartidaria. ¿Qué era la multipartidaria? Básicamente la unión de los 5 partidos políticos principales de la Argentina: la Unión Cívica Radical, el Peronismo, el Partido Intransigente, el Partido Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo, una coalición de partidos por la democracia. Cabe aclarar que desde el 24 de marzo de 1976, Argentina se encontraba bajo un gobierno de facto, llevado adelante por la Junta Militar. Volvamos al 16 de diciembre de 1982. La Marcha por la Democracia representó el hartazgo social y el principio del fin de una dictadura militar que solo se sostenía en base a la coerción y el terror. Todos los indicadores a finales de 1982 eran negativos: desocupación, inflación en ascenso, alto endeudamiento y, lo que más preocupaba a la Junta Militar, las denuncias realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El informe y más de 6.000 denuncias habían llegado ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Dicho informe documentaba la tortura y la desaparición forzada de personas. Quien estaba a cargo de la presidencia era Reinaldo Vignone, el cuarto y último presidente de facto de la dictadura militar. Vignone no contaba con el apoyo de la Fuerza Aérea ni de la Armada. Tal es así que abandonan la Junta Militar. El debilitamiento del gobierno era irreversible. En ese contexto, los últimos días de 1982 anuncian el llamado a elecciones. La fecha, el 30 de octubre de 1983. Después de 7 años de represión y dictadura, la política y la democracia vuelven a la luz. Vignone prepara el retiro de la Junta Militar, no sin antes y de manera estratégica mandar a quemar y destruir los archivos que existen sobre los secuestros y detenciones durante los años de dictadura, y sancionan la ley 22.924 y establece una amnistía para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Para las elecciones de 1983 se vuelven a enfrentar los dos partidos mayoritarios. Por un lado, el peronismo y su candidato Ítalo Luder, quien había sido senador por el Frente Justicialista. Hombre de confianza de Juan Domingo Perón y de Estela Martínez de Perón, Luder se presenta como un candidato peronista moderado y poco carismático. En cambio, enfrente se encontraba Raúl Alfonsín, como el candidato de la Unión Cívica Radical. Alfonsín tenía un discurso firme y ambicioso. Su principal lema de campaña: interpretar las demandas de verdad y justicia del pueblo argentino. El día 30 de octubre de 1983, Argentina vuelve a las urnas. Raúl Alfonsín es electo presidente con más del 50% de los votos. Después de 7 años de represión y dictadura, el país sale a festejar.
Se estima que más de 1.500.000 personas llegan al Obelisco y a Plaza de Mayo. Asume Raúl Alfonsín y trae consigo un cambio de época cultural. El cine, la música, el teatro y los medios de comunicación ahora tienen un punto de encuentro: la libertad de expresión. No te pares, no te mates. El balcón del histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina, doctor don Ricardo Alfonsín, quien en instantes más se dirigirá al pueblo argentino en esta jornada memorable, donde la democracia ha vuelto a la vida de la nación. El doctor don Raúl Ricardo Alfonsín se encuentra saludando a todo el pueblo reunido aquí en la Plaza de Mayo. Porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Desde el principio, las cosas para Raúl Alfonsín no van a ser fáciles. Una situación económica a punto de estallar, un 210% de inflación anual, pobreza en ascenso, desocupación en ascenso y una deuda externa que rondaba los 21.000 millones de dólares. Si bien la crisis social debía ser la prioridad del gobierno radical, también debía ocuparse de la crisis institucional, la amenaza militar latente y la oposición peronista sindical. Para el año 1983 asume como ministro de Economía Bernardo Greenspun. Rápidamente y atendiendo a la urgencia del contexto, el gobierno lanza el Plan Alimentario Nacional, la Caja Pan. Está convidando a muchos argentinos a dejar atrás, juntos, la marginación. Los planes de autoconstrucción de viviendas, las compras comunitarias para el ahorro imprescindible. Programa Alimentario Nacional. Mucho más que pan. En principio y por ley, el plan de emergencia para afrontar la pobreza duraría 2 años. Finalmente se extendió hasta el fin del mandato de Raúl Alfonsín. La Caja Pan contenía alimentos de primera necesidad y se estima que alcanzaba casi 2 millones de familias cada mes. Al poco tiempo de asumir, el gobierno envía al Parlamento un proyecto de ley que buscaba incluir a las minorías en las cúpulas sindicales, renovar los cargos, garantizar elecciones y separar los fondos de las obras sociales de los fondos sindicales. Estamos hablando de la ley Mucci. Si bien durante los años de dictadura la CGT se encontraba dividida en 2 facciones, la CGT Azopardo y la CGT Brasil se unen para garantizar y combatir el proyecto de ley. En sus filas resalta y se destaca Saúl Ubaldini. El día 10 de febrero de 1984, Saúl Ubaldini encabeza una movilización frente al Congreso. Para marzo de 1984, es decir, un mes después, la ley se rechaza por diferencia de un voto. En materia de derechos humanos, Raúl Alfonsín crea la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Su objetivo es investigar las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Este organismo sería fundamental en el proceso de investigación para documentar los crímenes cometidos. Ricardo Alfonsín se acerca a uno de sus objetivos y promesas de campaña: juzgar a las cúpulas militares y a las cúpulas guerrilleras. Las causas se traspasan a la justicia militar, que se niega a juzgar a sus pares. Después de 2 años de inacción, las causas se pasan a la justicia civil. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera son condenados a reclusión perpetua. Reclusión perpetua. Leopoldo Fortunato Galtieri, 15 años de prisión. Omar Rubén Grafiña, 15 años de prisión. Jorge Isaac Anaya, 12 años de prisión. Basilio Lamidoso, 10 años de prisión. Para todos con accesorias legales y costas. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces,
nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial, desaloje la sala. Desaloje la sala. El plan económico de Raúl Alfonsín no obtiene los frutos esperados. Un intento de controlar la inflación mediante un acuerdo de precios y salarios, la puja con los sindicatos, precisamente exigiendo un incremento salarial, y la agobiante negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ah, por cierto, Alfonsín tenía un nuevo opositor: los medios de comunicación, quizás el principal en toda su gestión. La inflación en ascenso y un déficit fiscal que se incrementa son el detonante y la salida del ministro de Economía Greenspan. En su lugar asume en 1985 Juan Vital Sourril. Cabe aclarar que en pocos meses se celebran las elecciones legislativas. El gobierno de Raúl Alfonsín necesitaba encaminar la economía y lanzan el nuevo plan económico, el Plan Austral. Se cambia la denominación monetaria de peso argentino a austral. De manera inmediata se logra controlar la inflación. El 3 de noviembre de 1985, el oficialismo radical se impone en las urnas. Tal es la euforia de Raúl Alfonsín que, motivado, se lanza a uno de sus proyectos más ambiciosos: trasladar la capital a Viedma. El proyecto se envía al Congreso y se convierte en ley en 1986. La idea principal era dotar de mayor federalismo al país. Años más tarde, el proyecto comienza a diluirse en medio de la crisis económica, ya que nadie estaba dispuesto a asumir los costos. A partir de febrero de 1986, el ministro Sourril anuncia la segunda etapa del Plan Austral: medidas ortodoxas que buscan reformar el Estado. Sin embargo, la inflación sigue su curso y aumenta. Raúl Alfonsín acuerda con los sindicatos peronistas y con parte del poder económico. Por su parte, el sector agropecuario muestra su descontento y presiona por un tipo de cambio más favorable y por una reducción de impuestos. Un contexto económico y social caótico, una fuerte crítica de los medios de comunicación y una fuerza armada con poder ponen en vilo al gobierno. Si bien las diferentes condenas a la junta militar siguen su curso, diferentes sectores militares se levantan en actos de indisciplina en todo el país. El gobierno busca descomprimir la situación y el 24 de diciembre de 1986 se sanciona la ley de punto final. Dicha ley establece que las causas penales contra los militares debía tener un plazo de 30 a 60 días, o de lo contrario, al no tener las suficientes pruebas, la acción penal prescribe. El retroceso es evidente después del logro que significó el juicio a las juntas. Las marchas son multitudinarias y se afianza la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda de los niños apropiados por la dictadura y sus hijos desaparecidos. Para abril de 1987, una multitud se reúne en Plaza de Mayo. La democracia otra vez estaba en peligro. Diferentes focos militares se alzan en todo el país. Para la Semana Santa de ese mismo año, un destacamento en San Javier, Misiones, parece ser el principal, a cargo del teniente coronel Aldo Rico, que se traslada hasta Campo de Mayo. Alfonsín no puede contar con la intervención de las fuerzas leales, ya que se niegan a reprimir a sus camaradas. Es así que el presidente se traslada a Campo de Mayo para negociar. Más de 3 horas de negociación transcurren. Raúl Alfonsín otra vez se dirige a la multitud que lo espera en Plaza de Mayo. Si bien se había llegado a un acuerdo pacifista, el sabor al final del día era amargo. Era evidente que el gobierno no controlaba a los militares. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden.
Tal es así que 2 meses después se sanciona la Ley de Obediencia Debida. Dicha ley establecía que los oficiales y suboficiales de todas las fuerzas de seguridad no podrían ser enjuiciados, ya que habían actuado obedeciendo a sus superiores. Poco a poco el peronismo va tomando protagonismo. Alfonsín nombra ministro de Trabajo a Carlos Alderete, con la intención de atraer a diferentes gremios peronistas. Las críticas de Saúl Ubaldini al Plan Austral no tardan en llegar. Tal es la presión para el gobierno que se ve forzado a devolver las obras sociales a los gremios. En ese contexto, para las elecciones de 1987, el peronista Antonio Cafiero es electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. El mapa político empieza a cambiar. Las sublevaciones siguen su curso. En enero de 1988, en el regimiento de Montes Caseros, provincia de Corrientes, otra vez Aldo Rico es el protagonista. Finalmente, los sublevados se rinden sin necesidad de recurrir a la violencia. El jueves 1 de diciembre de 1988, un nuevo levantamiento militar se produce en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo y se extiende a Villa Martelli. Esta vez la dirige el coronel Mohamed Ali Zaineldin. Una multitud se moviliza frente al destacamento. Se produce un enfrentamiento que deja como saldo 14 personas muertas, entre civiles y militares. Zaineldin se entrega y pacta asumir toda la responsabilidad por el levantamiento. El líder de la rebelión Cara Pintada de Villa Martelli, coronel retirado Mohamed Ali Zaineldin, fue sancionado con un arresto que debería cumplir en una unidad militar. La medida fue tomada luego de que el militar ratificara frente al director general de personal del Estado Mayor General del Ejército, general de brigada Mario Díaz, ser el autor de una declaración pública en la que solicitaba la amnistía para los militares implicados en el levantamiento de Villa Martelli como una medida para terminar con los enfrentamientos en el arma. Fuentes militares aseguraban que Zaineldin se retiró a su domicilio a cumplir el inicio de las medidas disciplinarias que deberá completar en una unidad militar. Díaz lo habría sancionado con 20 días de arresto que, una vez que asuma el general Bonet, podrían ser ampliados hasta cumplir el mes. El Plan Austral está en su peor momento: inflación, tarifazos y un banco central que pierde reservas. El gobierno anuncia la tercera etapa del Plan Austral. Los mercados se calman. El plan cumple con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. La prensa rápidamente lo llama el Plan Primavera. El anuncio no hace efecto en la economía interna y el descontrol inflacionario a partir de 1988 es caótico, aproximadamente entre un 26 y un 30% mensual. Se devalúa el austral un 30%. El año 1988 cierra con una inflación acumulada de 387%. El plan económico del radicalismo no encontraba rumbo, tal es así que el mismo oficialismo se encontraba dividido y, como dice el refrán, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Tras la recuperación de la democracia hasta el final del gobierno radical, la CGT de carácter peronista oficializó como el principal opositor político. En este periodo realizó ni más ni menos que 13 paros generales. Sí, escuchaste bien, 13 paros generales. Para el año 1989, la tensión social es extrema: desocupación, hiperinflación, una deuda externa impagable, saqueos en todo el país, la tensión constante de los diferentes levantamientos militares en todo el país. El presidente Raúl Alfonsín adelanta las elecciones presidenciales para mayo de ese mismo año. Un peronismo fortalecido presenta un candidato que promete revolución productiva y salariazo. Carlos Saúl Menem, quien había sido 2 veces gobernador de la provincia de La Rioja, se enfrenta a Eduardo Angelós, quien venía a representar a un radicalismo debilitado. Menem es electo con casi el 48% de los votos. El resto es historia.